Cuando guste. Perfecto, perfecto. Sí. Adelante. Bien. Entonces, vamos a ver el otro problema. O sea, el otro examen. ¿Qué decía este examen? Que calculen las ciencias que yo le pido, el esfuerzo por tracción, el esfuerzo por compresión. Decía acá tiene un momento de inercia, pero realmente yo le di el momento de inercia. Esto era porque tenía otro problema que que lo puse a calcular todo, ¿tú entiendes? Pero yo no tenía sentido. Yo dije, bueno, pero es que ya lo estoy colocando acá, entonces bueno. Pero no había que calcularlo eso, porque yo se lo estoy dando ya. 20 por la 6 milímetros a la 4, ya. Y le estoy dando la distancia del centroide. O sea que con eso ya yo puedo calcular todo lo que es ya la tracción-compresión. Entonces tengo la viga. Entonces vamos a ver. Tiberio está por ahí. Sí, profe, aquí estoy. Tiberio, Señor. ¿quién fue que te mandó a ti a mover la reacción? O sea, ¿tú la moviste por tu cuenta o por qué la moviste tú? La reacción, déjame revisar mi examen que lo tengo aquí al lado. Préstame ese foro. O sea, usted puso la reacción aquí en el extremo. ¿Quién le dijo a usted esa vaina? Pero está ahí con RB, profe. Pero usted la puso acá, mire, usted la puso acá en el otro extremo, acá usted la puso. O sea, esa viga es una viga en voladizo, con voladizo. La media. Con voladizo, hermano. Sí, ya. Mala mía. Otra vez. Bien. Entonces, o sea, esta está más fácil porque aquí solamente hay dos cortes. Un primer corte en la distribuida y un segundo corte entonces después de la distribuida y hasta la concentrada. Entonces, ¿qué tenemos? Reacciones, sumatoria de F de Y igual 0, entonces tengo RA, RB menos Q1. ¿Quién es Q1? Entonces, nada, esto vale 4 por 5, esto vale 20 kilonewton. Me da RA más RB igual 30. Entonces aquí tengo RA, cuando calculo el momento, 7.5 y RB 22.5. El primer corte de donde 0 hasta 4. Ahí aparece ¿quién? Aparece realmente la concentrada, solamente Q2. Entonces, ¿qué tengo? El Q2 va a ser la base. ¿Cuánto es la base? La base es X. ¿Y quién va a ser entonces la altura? 5K. Entonces, Q2 es 5XK. Entonces, sumatorio de fuerza en Y 0. RA menos Q2 menos B de X igual 0. B de X es RA menos Q2. Entonces, me queda esta ecuación. Fíjense, la ecuación de cortante es una línea recta. Evaluamos entonces. Si X es 0, entonces esto me da 7.5. Si X es 4, me da menos 12.5. Entonces, eso significa que corta el eje de la X. El momento, entonces, en 1,1 tengo RA por X menos Q, pero Q2, ¿por quién? Por X sobre 2, que es la distancia entonces al punto 1,1, menos M de X igual 0. Entonces tengo una ecuación de segundo grado. La evaluamos en X, 0, entonces da 0. Si la evalúo en 4, me da menos 10. Fíjense también que el momento entonces pasa de un valor positivo, realmente de 0 pasa a un valor negativo. Tengo entonces el segundo corte ya de 4 a 5, ya Q3 entra entera con 20 kilos, entonces me da que la ecuación de cortante realmente es una constante. Eso significa que en 4 y en 5 es 10, el mismo valor. Entonces, sumatorio de momento en 2, 2 igual 0. Entonces tengo la ecuación de momento en el segundo corte, que es una recta. Evaluamos. En x igual 4 me da menos 10 como tiene que ser. Y en x igual 5 da 0, o sea que sube a 0. Y ahí tengo entonces, vamos para graficar los valores. En el primer corte, fíjense que él corta. ¿Dónde yo sé que corta entonces? Como la curva en el primer corte pasa
yo tengo solamente este valor, 7.5 y menos 12.5 son los valores. Entonces yo debo determinar realmente dónde la curva corta por 0. Ella corta en 0, ¿cómo lo determino? Sencillo, entonces lo que hago es que esta ecuación de cortante la igualo a 0. Entonces tengo el cortante y la igualo a 0. De ahí despejo, me da que x igual a 1.5. Eso significa que el cortante corta en 0 y que ahí hay posiblemente un valor máximo entonces de esa curva. Entonces corta 0 al eje x en x igual 5. Tengo entonces mi ecuación de flector, le calculo la primera derivada y ahí me da entonces que ese valor realmente es donde x es 1.5, es 5.625. Entonces, ¿qué tengo? Gráfico ya todos mis valores, fíjense. 7.5, tengo el punto donde corta 0, tengo entonces menos 12.5, me subí a 10 y termina en 10. Entonces ya. Y tengo aquí en 0, ella baja a menos 10, pero tiene aquí un tope, un máximo. ¿Cuánto? Es entonces 5.625. Y ella termina en 0. Pero ahí, señores, ya. ¿Cuál es el valor máximo que tiene entonces el flector ahí? $5.625. ¿Cuánto? Negativo, señor, menos 10. Menos 10. Menos 10. El momento no me interesa nada del signo, me interesa el valor absoluto. El signo me interesa solamente para definir la concavidad. Ahí significa que tú tienes realmente, esa curva está sometida a un momento flector de 10 negativo. Eso es entonces, ¿qué es? Tienes entonces un momento que te tiende a curvar esa curva hacia donde, hacia abajo. Entonces, tensión arriba y compresión Tensión adentro. y compresión abajo, ya, exactamente, ya, eso es. Entonces es 10. Entonces ya, yo tengo todo, fíjense qué hago, entonces es esto, fíjense, lo único que yo necesito es trazar las rayas que yo se las pase a ustedes. Entonces, ¿qué tengo? Las fibras superiores trabajan a como atracción 10 por 0.12, que es esta distancia de acá a acá, entre el momento de inercia de 60. El compresión al de abajo, entonces 0.5, fíjense, ya ahí está. Ya está el primer problema. ¿Qué de dificultad tenía ese problema? Ninguno. Todos, muchas personas, debo reconocer, hicieron esto. No sé, aquí no sacaron esto, aquí me sacaron esto, sí, esto me lo sacaron bien acá, todos me lo pusieron esto bien. Entonces, siempre que exista que la curva o sea, que usted tenga un cortante que corte el eje de las X, tiene que evaluar ese punto, porque ese punto es un posible punto de momento flector máximo. Entonces, tiene que evaluarlo. Entonces, inclusive para usted saber realmente a dónde usted tiene que subir acá, o sea, ese valor. Porque si yo le digo a ustedes, mira, yo quiero realmente determinar cuáles son los esfuerzos que yo tengo, por ejemplo, en x igual a 1.5, me tomas este valor, ¿lo entienden? O sea, por eso siempre, cuando esté graficando el momento, tiene que determinar los puntos más importantes de la ecuación del momento. Entonces, ya, y después el otro es este. Entonces, para el perfil mostrado, yo le pido todo esto, los momentos de inercia principales. Ya, si yo le digo momentos de inercia principal y comprobado por el círculo de Moore, usted tiene que hacer todo el ejercicio completo. Centroide, momentos de inercia, producto Eso de sí lo hice inercia. bien. Sí, ese lo hicieron bien, exactamente. Ese lo hiciste bien y lo interpretaste bien también. Pero que lo da el cosa, lo da el MD Solid también, señores. Vamos a ver. Acá, eso es sencillo. Voy a rotar acá. Roto. Eso es porque... Miren, aquí lo único realmente es el tema de las dimensiones que están en milímetros. Entonces, ojo, cuidado con este tipo de problemas. ¿Qué tiene? Dado que están en milímetros y entonces resultan cantidades elevadas, si usted la convierte a metros, entonces resultan cantidades muy bajas. Entonces, y posiblemente cuando haga todos estos cálculos se confunda. Entonces, ¿qué yo les recomiendo?
les recomiendo realmente que trabajen milímetros. Porque trabajar acá, por ejemplo, acá tú vas a trabajar con ¿quién? Con 0.2. Aquí tú vas a trabajar con 0.025 metros. Entonces, les recomiendo que la mantengan siempre. Cuando tengan un perfil en milímetros, trabajenla en milímetros, realmente. Porque trabajar en potencia de 10 es un poquito complejo y ustedes, o sea, se pueden confundir. Entonces hacemos lo mismo. Fíjense que yo tengo, ese es mi perfil. 1 y 2 elementos. El perfil, este rectángulo es el 1. Y tengo entonces la vertical, entonces la horizontal 1 y la vertical entonces el 2. Trazo entonces por ellos un centroide o el centroide. Entonces, así mismo, como aquí yo tengo o sea, este perfil lo ubico en el primer cuadrante siempre, entonces lo dejo en la misma posición en que queda él. Entonces, ¿qué yo tengo acá? ¿Qué tenemos nosotros? El Y sub I. ¿A qué va a ser igual? Y sub I. Y sub I va a ser igual ¿a quién? A la mitad de 175, que es 87.5. Entonces, ¿pero a qué va a ser igual en este caso? Entonces, ¿quién? Esto es X sub I y Y sub I. Y sub I va a ser 200 más la mitad de 25, que es 12.5. Eso es 212.5. Ya terminé acá. Fíjense, entonces me voy aquí con este. Tengo el centroide está mismo a X sub I a 87.5. Y entonces Y sub I va a estar en 100. Esto es lo que está acá. ¿Cuáles son mis áreas? 25 por 175. Y aquí tengo entonces 25 por 200. Esas son las medidas que yo saqué acá. 225, 212.25, 100. Y tengo 87 y 87.5. A por I, A y X sub I. Entonces esto es por esto y esto es por esto. Da esto 929.000 y algo. Entonces tengo 5.000 por 87.5 acá. Y tengo 5.000 por 100 acá. Entonces, calculo el momento de inercia con respecto a X y a Y. Con respecto a X, entonces tengo 175, que es la base por la altura, que es 25 al cubo sobre 12. Eso da 227.864. Entonces, el Y es al revés. Entonces, aquí tengo en el otro rectángulo. Tengo mi base. ¿Cuánto es mi base? 25. ¿Y cuál es la altura? 200 al cubo sobre 12. En Y es al revés. Entonces acá tengo 16 millones y pico. Y esto da este valor 260.416.7. Entonces aquí calculo ya, fíjense las X, bueno, calculo el centroide. Fíjense que el centroide me tiene que dar, como esta figura es simétrica con respecto al eje vertical, entonces tiene que dar lo mismo. O sea, eso tiene que dar 87.5. Sumo A sub I, X sub I, que es 820 acá, 820.000, entre la suma de las dos áreas, 909.375, eso me da 87.5. Ya es un signo un síntoma de que estoy bien. Voy entonces con Y. Sumo entonces la A sub I por Y sub I entre A sub I. Y eso da 152.5 milímetros. Eso es lo que utilizo entonces para hacer este cálculo acá, tanto a Y sub I como a X sub I. Entonces ya con este cálculo le sumo al I sub X, tengo a I sub X más la Y. Fíjense, más la Y. Entonces, ahí, en ambos casos, a I sub Y, tengo a I sub Y más la X. Fíjense, entonces esto me da, sumo acá estas dos columnas, o sea, estas dos columnas no, estas dos filas, y en este caso sumo también estas dos filas, y me dan entonces que I sub X 46.425.781, es decir, eso es 46.4 por 10 a la 6, y esto es realmente ¿cuánto? 11.425 por 10 a la 6 milímetros cuadrados. Ya ahí está.
Entonces, voy a calcular ahora aquí en el producto de inercia. Miren qué fácil me resultó el producto de inercia. Tengo esta hoja para el producto de inercia. Aquí es igual. Tengo ítem, tengo mis áreas que ya la tengo de aquella hoja y tengo entonces el producto de inercia. ¿Qué pasa? Como se tratan de áreas simétricas, entonces el producto de inercia es 0. Entonces tengo la distancia en dx y tengo la distancia en dy. Entonces realmente en dx, aquí es lo que se visualizo el centroide. Mi centroide, fíjense de la figura, es XG y YSG. Entonces en X no tengo nada, o sea, no hay distancia en X con respecto a quién, ni al elemento 1 ni al elemento 2. Es 0, 0. Y entonces con respecto a Y, entonces fíjense que acá, en este caso, me da quién. Me da entonces 60 con respecto al área 1 y me da entonces menos 52.5 con respecto al área 2. Eso lo coloqué acá. Pero fíjense que ya yo tengo una dx0, entonces eso es 0, 0. Eso significa entonces que el producto de inercia realmente es 0. 0 el producto de inercia. Los momentos principales, y máximo y mínimo, y sub x más y sub y sobre 2 más o menos la raíz de y sub x menos y sub y sobre 2 más y sub x cuadrado. Ya, sustituyo. O sea, sumo. Esto es el centro del círculo de momentos de inercia principales. O sea, o más o menos esto, pero restado ya. Esto es suma, aquí resto, sobre 2. Si ustedes se fijan, el I máximo me da a mí, entonces 46.425.8, que es lo mismo. Entonces, y el I mínimo me da entonces 11.425.8, o sea, es lo mismo. Entonces, el ángulo da 0. Entonces miren la gráfica, o sea, es el mismo I sub X, es el mismo I máximo, y I sub, el mínimo es la diferencia. Entonces ya tengo realmente esto, ahí se quedó ya el problema. O sea, no tengo nada porque no tengo producto de inercia. ¿Y cómo graficamos este asunto? Venimos entonces a MD Solids. Vamos a ver en MD Solids. Es sencillo entonces. ¿Qué tenemos? En MD Solid tenemos nosotros aquí. Vamos a hacer ya el tema, solamente voy a explicar el de la sección transversal para que no, que ya eso ustedes lo, el otro ya ustedes lo conocen bien. Entonces aquí tengo ¿quién? 175. Aquí tengo entonces a 25. Esto es 25. Estoy utilizando milímetros, voy a utilizar milímetros. Cambio a XY. Entonces tengo esto 200. 200. ¿Y qué más? Ah, bueno, aquí tengo entonces 25 también. 25. Señores, ahí está todo ya. Mírenlo, 152.5. El otro, ustedes recuerdan que dio 87.5. Fíjense que el producto de inercia es 0. Y los momentos de inercia máximo es lo mismo, 46 puntos y pico y 11 puntos y pico. Entonces, el círculo de Moore, fíjense, computo, mírenlo acá, ya, lo mismo que nos dio a nosotros, o sea, tengo, ¿cuánto? 46 y 11, ya, porque no tengo producto de inercia. Ahí está todo el problema resuelto. Preguntas, dudas, sugerencias, inquietud. Preguntas, señores. Si no tienen pregunta, entonces vamos a pasar a asistencia, la lista acá. Y entonces